Pues como cada viernes nos acompaña Julio Santos. Mi querido Julio, ¿cómo estás, amigo? Miguel, ¿cómo estás? Buenas Pues, tardes. pues para platicar, ¿qué nos tienes para hoy? Ahí platicábamos sobre algunos temas, ¿no? Pues ahí tenemos en la cartera dos temas que resultaron relevantes en esta semana, ¿no? Uno me parece que son las grabaciones que fueron dadas a conocer por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto del accidente que sufrió el helicóptero en donde viajaba la exgobernadora y su esposo, ¿no? Ahí surgió un tema bastante polémico, ¿no? Porque al principio habían blindado esas comunicaciones a 5 años, sobre pretexto de la ley de transparencia y acceso a la información. Entonces, primero se dio a conocer por parte del secretario que se encontraban en resguardo esas grabaciones que no se podían dar a conocer a solicitud de la señora madre de la exgobernadora, que las había solicitado, que no se podían dar a conocer porque estaban en resguardo de 5 años de acuerdo a la ley de transparencia y acceso a la información. Posteriormente, el señor presidente, pues creo que dio un golpe de autoridad y dijo que no era así, que se publicaran, que se hicieran públicas esas grabaciones. Creo que todos ya oímos esas grabaciones, no contienen nada relevante, ¿no? Sino únicamente confirmar el extravío por principio de cuentas de la aeronave y posteriormente la declaración de pérdida del accidente, ¿no? Pero, ¿qué nos trae esta situación? Una situación de confusión. De confusión porque ese resguardo que manifestó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a estas grabaciones, lo funda en la Ley de Transparencia y Acceso a la información. Entonces, ahí únicamente la ley previene en el artículo 117.13 que solamente cuando cause, digamos, algún tipo de gravamen al interés público, se tienen que resguardar los documentos o bien las grabaciones que se tienen, ¿no? En este caso, pues no había ninguna causa de agravio para el interés público estas grabaciones, como ya lo subimos, no tenían nada, ¿no? Entonces la secrecía no era operante. En algún momento pensamos que se trataba de algún resguardo por parte de la ley de aeronáutica civil, ¿no? Que así lo previniese, o bien por la investigación que seguía su curso de esta tragedia, del accidente o de lo que resulte, o sea, porque no podemos todavía establecer la causa y el efecto, el resguardo por la investigación para que no se entorpeciera esta investigación. Okay. Pero resultó que no, que fue por la ley de transparencia y acceso a la información. No hubo ahí ya más eco por la situación de que quedaron abiertas. Y que no contenían tampoco. No contenían absolutamente pues nada de que corriera peligro seguridad nacional, como lo decía la Secretaría, ¿no? Porque la Secretaría decía que por interés público o por causa de seguridad nacional. Aquí en este caso, pues la seguridad nacional no corría ningún riesgo, ¿no? O sea, como para que se sintiera agraviado. Ahora, esto que mencionan en una primera instancia, cuando solicitan la información, que lo haga conocer Milenio, hay una primera respuesta, después se hace una polémica increíble en la conferencia de Andrés Manuel López Obrador. Es quien dice, no, hay una equivocación, hay una confusión. Después es el propio Jiménez Espriu quien le hubo una confusión. ¿Cuál es el tema ahí? O sea, tan fácil en un lapso de ¿cuántas horas fueron? 2, 3 horas en que se da la respuesta, o la primera declaración de López Obrador y después lo de Jiménez Espriu. ¿Tan fácil es para mover ese tema? Hablamos en un marco legal. No debería de ser fácil, ¿no? O sea, porque si estamos fundando, digamos, una determinación en determinada ley, no debería de ser de un plumazo, ¿no? Tachar esa. Aquí lo que pasa, dicen por ahí que orden y contraorden, seguro desorden, ¿no? Y es lo que pasa aquí, ¿no? Por un lado aparece el secretario de Comunicaciones y Transportes y emite una opinión, bueno, una opinión que trae consigo, digamos, alguna respuesta pública, porque le está dando respuesta al escrito que presentó la señora Marta Alonso, madre de Marta Erika. Sí. Entonces dice, pues es una respuesta, no le podemos proporcionar las grabaciones, ¿por qué? Porque se encuentran en resguardo y tan. Posteriormente sale el señor presidente y dice, a ver, que no haya confusión, las grabaciones están,
abiertas, están a disposición pública y entonces tiene que corregir la plana el secretario, quien ya nada más interviene brevemente y manda al subsecretario a que haga la talacha, ¿no? O sea, ya decir, sí, no hay ningún problema, aquí están las grabaciones, como se puede ver, y vaya, no hay un fondo real, ¿no? Legalmente no debería de suceder eso, claro. Legalmente no. Pero creo que en este gobierno, desgraciadamente, en el gobierno federal, hemos pedido las formas. ¿Sí? Hemos pedido cualquier tipo de respeto, inclusive al público, ¿no? Este tipo de decisión y contradecisión únicamente crean un clima de confusión al público. Pero bueno, hablábamos también de que ahorita todavía el señor presidente cuenta con una legitimación tremenda y todo lo que haga, o sea, va a ser aplaudido, sí, ¿no? Ya en la situación de formas, ya es un contexto aparte, los que conocemos, sabemos de leyes, de política, pues ya lo analizaremos de otra forma, ¿no? Pero para el grueso de la población, desgraciadamente o afortunadamente, todo lo que haga el señor presidente todavía será aplaudido. Y aparte que es un tema muy local, ¿no? O sea, de no ser Puebla y a lo mejor algún sector, a nivel nacional sí también como que no ha tenido tanto eco. A lo mejor si fuera en otras circunstancias, con otros personajes, ¿no? Tal vez podría hacerse un poquito más de ruido, pero... El problema es que esto trascendió nacionalmente, ¿no? Y ahora no solo trascendió nacionalmente, sino que trascendió internacionalmente. Porque cuando buscamos el apoyo de Canadá y Estados Unidos para llevar a cabo la investigación de lo sucedido en la nave, inclusive también ahí erróneamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes involucra la situación de tratados internacionales, ¿no? Derecho de convencionalidad. Entonces dices, pues nada tiene que ver, ¿por qué? Porque son auxilios técnicos, a final de cuentas, en una investigación. No estamos tomando como referencia un tratado internacional en donde nos indique el protocolo de cómo se debe de llevar a cabo la investigación, la secrecía en su caso de comunicaciones, de datos, etcétera, ¿no? No hay un protocolo internacional tampoco en donde se esté apoyando. Ahí también se equivoca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en este punto, pero sí trasciende de manera nacional e internacional. Ahora, segundo tema, para irnos con, se hablaba de ese tema en redes sociales y había como una especie como muro de contención, como de protección hacia Luis Miguel Barbosa por ciertos ataques. Esto en un tema, hay una especie como de autoridad digital, ¿cómo se puede entender esto? Pues mira, una autoridad como tal que regule las publicaciones y eso, sabemos que el mundo de Internet es muy amplio, es un espectro amplísimo, ¿no? Yo creo que sería imposible controlar todo, ¿no? Esta situación. Aquí esta es una situación colateral de la misma carta, ¿no? En donde la señora madre de la exgobernadora manifiesta que Barbosa no debe de participar, digamos, en la contienda electoral, porque tiene las manos manchadas de sangre. ¿No? Hay un señalamiento que opino que carece de fundamento, ¿no? Cada quien estará obligado a probar su parte, ¿no? En algún momento no sé si exista un agravio directo para el precandidato Barbosa, si él quisiera reclamar, si se sienta descalificado, porque ya sería materia de daño moral, en todo caso, ¿no? Desde que desaparecieron los delitos de difamación y calumnia de nuestro Código Penal o de defensa social, pues vino la situación del daño moral. Y el daño moral tiene un esquema bastante delicado para su comprobación. Es un tema de carácter civil, ¿sí? Y entonces pues, hay que hacer un juicio. Tenemos como antecedente, no sé si recuerdes, aquel enfrentamiento que tuvieron Javier Lozano y el ex senador, ahora ¿qué es? Secretario de Energía, ¿no? Manuel Bartlett Díaz, ¿no? Tuvieron ahí una confrontación. ¿Por qué? Porque don Manuel Bartlett dio a conocer algunas circunstancias de negociaciones que había tenido el senador Lozano en su momento y que había aprovechado. Lozano se sintió agredido, lo demandó por daño moral. El daño moral no prosperó, ahí se reclamaban cantidades impresionantes de dinero. El hecho es que el daño moral no prosperó. ¿Y no prosperó por qué? Porque dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación a este respecto. En tratándose de políticos, de gente pública, la situación de su aceptación de la crítica le llama una tolerancia que debe de ser muy amplia. Porque como son gente pública, son políticos, pues están sujetos al escrutinio público, están sujetos a la agresión
inclusive, ¿no? A la confrontación. Entonces dice, por el propio ejercicio que tienen de su encargo, de su empeño, de su oficio, de su profesión, de lo que sea como políticos, deben de tener un muy alto grado de tolerancia. Entonces, este tipo de situaciones de señalamientos que pudieran consistir en una agresión no se tienen como un daño moral. Ese es el antecedente, ¿sí? Aquí la situación es saber, si Luis Miguel Barbosa quisiera operar, que yo creo que es lo menos conveniente, en una situación de daño moral. ¿Por qué? Porque vaya, es una situación de víctima, ¿no? La que se está doliendo es una víctima de una circunstancia que todavía no sabemos si es constitutiva de delito, si fue un accidente, hasta que no se determine lo concerniente. No creo que vaya por ahí. Muchas veces los enterados de las redes y eso dicen, lo mejor es no hacer caso, lo mejor es dejar pasar y no entrar en una confrontación, ¿no? Además, pues él debe de estar ocupado, yo creo que en otros asuntos que son mucho más importantes y relevantes, tanto para él como para el Estado. No digo que esto no lo merezca, no digo que no lo merezca. Lo que es importante resaltar también, Miguel, es que no se utilice la desgracia que ocurrió el 24 de diciembre para fines políticos. Claro. Porque esto sí es bastante vergonzoso. Sí, es lo que se ha pedido incluso en los últimos días, ¿no? Algunos que no se politice algo que va más allá de este juego tal cual de la política, ¿no? Yo creo que debemos de manifestar respeto, por lo menos, ¿no? O sea, no sé, el parecer de la gente será muy variable, la opinión es lo menos importante, con todo respeto, pero sí creo que el campo de respeto sí debe de prevalecer sobre esa tragedia, ¿no? Perfecto. Querido Julio, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues ahí está la